Amén. Que nuestro Señor, Dios Todopoderoso, sea exaltado, glorificado eternamente. Amén. Y en este momento, mientras nosotros cantamos estas grandes verdades, el Señor es exaltado, glorificado por sus hijos en todo el mundo. Amén. Tenemos el gran privilegio de continuar en Romanos capítulo 9, así que, amada iglesia, quiero invitarte a ponerte de pie para orar conmigo, para que sea Dios dirigiendo este tiempo, enseñándonos, instruyéndonos. Y antes de poder orar, solo voy a leerte un texto que creo es muy útil para poder entender Romanos 9 y sobre todo las porciones que vamos a estudiar hoy y la próxima semana, si Dios lo permite. Así que presta atención a esto. Ezequiel 36, versículo 26 y 28 dice así: Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Por qué es tan importante este texto? El profeta está enfatizando, ¿no?, la obra de Dios. Y si tú prestas atención rápidamente, el texto dice: daré, pondré, quitaré. Y nuevamente dice que Dios será quien dará el corazón de carne para poder entender su palabra. Entonces lo que veremos hoy no es nada nuevo, porque desde el Antiguo Testamento se está enseñando de que es Dios quien hace la obra. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos el privilegio tan grande de poder cantarte a ti, Señor. Tú eres santo, santo, santo. Somos sumamente privilegiados, Señor, de unir nuestras voces en adoración a ti, Señor. Padre, yo oro, Señor, y te pido, Señor, que seas instruyendo nuestros corazones y nuestra vida a la luz de tu palabra, Señor. Quizás luchemos con textos como Romanos 9, Señor, por la rebelión en nuestros corazones, por la dureza en nuestros corazones, por la apatía, Señor, o el orgullo en nuestros corazones. Señor, ayúdenos, Señor, a no ser soberbios de corazón, Señor, y poder ver tu palabra tal cual es y aprender y seguir tus mandamientos y tus estatutos, Señor. Estos textos, Señor, como Ezequiel 36 y Romanos 9, nos dice una verdad tan grande y tan profunda que debe humillar el corazón del hombre sometido ante tu palabra, Señor, porque lo convierte en un hombre totalmente y completamente dependiente, Señor, de ti. Y oro, Señor, por nuestra iglesia, Señor, para que todo hombre y mujer, Señor, que ha rendido su vida a ti, Señor, pueda entender y comprender la grandeza, la belleza, lo majestuoso que tú eres, Señor, al obrar como tú obras y al hacer las cosas que tú haces para la gloria de tu nombre y la alabanza de tu nombre. Y gracias, Dios, por este tiempo. En tu nombre oramos, Dios. Amén y amén. Así que, si están así sobre sus pies, quiero invitarte a ir a Romanos 14, verso 18. 9, 14 al 18. Y la palabra de Dios la leeremos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que dice así. Te pido, presta atención a lo que vamos a leer. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia, esa es la conclusión del apóstol Pablo, y dice: del que quiere, y al que quiere endurece. Amén. Pueden tomar asiento. Hemos visto, ¿no?, que el apóstol Pablo nos ha hablado en Romanos 9, 6 al 13,
está respondiendo a la duda de que si Dios realmente es fiel. ¿Dios realmente mantendrá su palabra con su pueblo escogido? Y hemos visto que el apóstol Pablo ha respondido con sí, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios mantiene de pie su palabra. Entonces podemos decir que no hay dudas de la fidelidad de Dios. Podemos confiar, podemos descansar en Él, ya que sus promesas siguen en pie. Nuevamente te lo digo, la conclusión que hemos llegado hasta este momento es que Dios es completamente fiel. Dios es fiel y podemos, por lo tanto, confiar en sus palabras, confiar en sus promesas. Podemos descansar en Él porque sus promesas siguen en pie. Dios no ha abandonado sus promesas, pero necesitamos entender que esas promesas no fueron hechas de manera general a todos los que físicamente descendían de Abraham. Aprendimos eso la semana pasada, sino que son promesas específicas para aquellos que Dios ha elegido. Pablo cierra su argumento de Dios es fiel con Romanos 9:13. ¿Lo recuerdas? Toma tu Biblia, lee tu Biblia y dice, tal como está escrito, está citando el Antiguo Testamento y dice, Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y empieza la lucha en nuestros corazones. Porque hemos tenido una imagen de un Dios benevolente, indulgente, que permite todo, porque hemos quizás entendido un aspecto de Dios, y lo mencionaba la semana pasada, se nos ha predicado un solo atributo de Dios por tantos años, que cuando escuchamos que Dios es un Dios de ira, que Dios es un juez justo y que Dios aborrece y aborrece el pecado, tanto como al pecador, choca nuestra mente humanista porque hemos puesto en nuestra teología al hombre en el centro y hemos quitado a Dios del centro de la teología. No estoy inventando, no es mi traducción, es lo que la Biblia dice. Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. Y el apóstol Pablo, siendo un gran maestro de la Biblia, se anticipa a lo que tú estás pensando en este momento quizás. Entonces Dios es injusto, ¿no? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? De ninguna manera. Dios no es injusto. Quizás también es tu duda, quizás también es tu objeción al cristianismo. Pablo se anticipa con respecto a eso, a la justicia de Dios. Y esa es una objeción muy común, ¿no? Tú podrías estar ahí sentado pensando, entonces Dios no es justo. Si Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, si Dios eligió a Jacob y no eligió a Esaú, entonces Dios está actuando de manera injusta. Quizás también estás luchando con comprender y entender esto, pero déjame decirte, nuestra objeción a la elección de Dios es simplemente, realmente no es una objeción, no es una duda, realmente lo que es. Y como debe ser llamada, es una queja en contra de Dios y en contra de su carácter. Nos estamos quejando porque en nuestra mente Dios no está actuando como nosotros queremos que actúe. Queremos someter a Dios a los parámetros que nosotros controlamos y manejamos. Queremos que Dios sea como nosotros queremos que sea. Pensamos que Dios es un títere en el cual podemos meter nuestra mano, manipularlo al antojo que nosotros queramos. Pero Romanos 9 nos va a enseñar quién es Dios realmente. Quizás estamos luchando por nuestra propia necedad, por nuestro propio orgullo, por nuestra propia jactancia. Pensamos que Dios elige porque tenemos algo que ofrecerle a Dios. Pensamos que Dios está en deuda con nosotros porque creemos en Él. Debo ser honesto, hermanos, amigos, visitas. Romanos 9 pone a muchos nerviosos, incómodos, y resulta difícil aceptar que Dios es soberano, y quizás te resulta difícil comprender la voluntad de Dios o comprender que Dios aborrece e endurece, ¿no? Porque eso es lo que dice el texto. Al que quiere tener misericordia, Dios tiene misericordia, y el que quiere endurecer, ¿qué dice? Endurece. Luchamos con eso. Y te has preguntado, quizás la respuesta más obvia a nuestra duda es lo más simple que podemos entender de esto. Es que realmente no conocemos a Dios. Hay un quizás dicho que puede causar un poco de incomodidad,
Pero el cristianismo actual lo que ha hecho es tratar de domesticar a Dios y no permitirle a Dios ser Dios. Nos sentiríamos sumamente más cómodos quitando Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11 de nuestras Biblias. Porque no queremos lidiar con el Dios soberano. Porque en nuestra mente estamos más acostumbrados a querer manipular a Dios. No es que Dios sea manipulable, pero nos han pretendido enseñar por años de que Dios es manipulable. Mira por qué es tan popular el legalismo, por qué es tan popular el moralismo, por qué es tan popular la falsa teología de la prosperidad, porque todas ellas apuntan que Dios es manipulable. Si yo me porto moralmente, Dios está en deuda conmigo porque me tiene que dar, porque yo ya hice lo que se corresponde o lo que se supone debo de hacer. Si vivo de acuerdo a sus preceptos y mandamientos, Dios está en deuda conmigo y tiene que hacer. Si yo ofrendo, yo doy, Dios está en deuda conmigo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Nos han enseñado mal la Escritura por años y se sigue predicando de esa manera. Si esta es tu lucha hoy, mi oración ha sido esta semana para que Dios revele su gloria y su majestad y podamos conocerle por lo que Él es. Dios no puede ser domesticado. Él es Dios. Él es soberano completamente. Te advierto que quizás vas a luchar, pero otra vez no vas a luchar conmigo, lucharás con Dios y su palabra. Definitivamente el apóstol Pablo nos está diciendo en el verso 14, ve a tu Biblia, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Qué dice el apóstol Pablo? De ninguna manera. El apóstol Pablo está diciéndonos, Dios no es injusto. Así que número uno, Dios es completamente justo en todo lo que Él hace. Definitivamente el apóstol Pablo cree en un Dios soberano que elige de acuerdo a su voluntad y que la elección de Dios de ninguna manera es injusta. Entonces lo que el apóstol Pablo quiere que esté grabado en nuestros corazones y nuestra mente para nuestra vida práctica es que entendamos de que Dios es justo y actúa con justicia. El apóstol Pablo está diciendo, no pienses que Dios es injusto. Sus acciones no son injustas, sus propósitos no son injustos, sus pensamientos no son injustos, su soberanía no es injusta, su elección no es injusta. Dios no es injusto, lo está recalcando. Piensen esto, Dios tendría que dejar de ser Dios si Él hace algo que es completamente injusto. Si Dios hace algo que es injusto, en ese momento tendría que dejar de ser Dios. Él tendría que negar definitivamente su naturaleza si Él hace algo que no es recto, ni correcto, ni justo. Dios es completamente justo y siempre actúa de manera correcta. Dios actúa de manera perfecta porque siempre su proceder es consistente con quien es Él. ¿Entiendes eso? El apóstol Pablo quiere que entiendas eso profundamente en tu corazón. Él es justo. Significa que Dios actuará con justicia y con rectitud en todo lo que Él hace. ¿Sabes lo sorprendente de esto? Que todo hombre y mujer que piensa que Dios es injusto, al elegir uno y condenar a otros, piensa que es excesivamente injusto, pero piensa que en Él mismo como una persona justa que merece la salvación. Cuando nos comparamos con Dios, nosotros pensamos positivamente de nosotros, que merecemos el amor de Dios, que merecemos la justicia de Dios. Pensamos positivamente acerca de nosotros mismos, pero rara vez pensamos que el mismo Dios que elige y condena es el mismo Dios justo que derramó su ira en la cruz del Calvario. Siempre nos ponemos a nosotros como las víctimas de un Dios tirano, pero se nos olvida que nosotros somos los tiranos, rechazando a un Dios excelso y sublime. ¿Qué significa que Dios es justo? Es simple, la justicia de Dios consiste en que Él da a cada cual lo que merece. Da a cada cual lo que es debido. Eso es justo, ¿no? Si nosotros clamamos de que Dios es injusto, estamos diciéndole, Dios debería matarnos y condenarnos por toda la eternidad, porque eso es justo. Eso es realmente lo justo. Ninguno de nosotros merece la salvación,
Pero sí, todos de nosotros merecemos la condenación eterna. Necesitamos tener la perspectiva correcta, necesitamos tener el marco adecuado, necesitamos ver a Dios por lo que Él es. Déjame decirte esto, Dios no te debe nada a ti. Dios no le debe nada al hombre. Absolutamente nada. Porque si tú lees Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Lo que el hombre y la mujer debería recibir es muerte eterna, separado de Dios. Hermanos, ¿qué sería lo justo para nosotros si somos pecadores, si hemos ofendido a un Dios santo? Exacto, la muerte eterna. En nuestra arrogancia pensamos evaluar a Dios y decirle: Dios, tú eres injusto. Cuando nuestra boca debería ser callada porque Él está actuando con justicia, y entenderemos esto más a profundidad mientras avanzamos. Pero dime algo, ¿Dios le debe algo al hombre? ¿Dios está obligado a ser misericordioso con nosotros? De ninguna manera. Si Dios hubiese condenado a todos los hombres que han existido y que existirán, te hago una pregunta, ¿Dios seguiría siendo bueno? ¿Dios seguiría siendo justo? ¿Dios seguiría siendo amoroso si Dios hubiese decidido condenar a toda la humanidad por su pecado? Por supuesto. Dios seguiría siendo justo. Dios seguiría siendo bueno. Piensa en esto a modo de ilustración. Si yo y otra persona te debemos a ti la misma cantidad de dinero. Piensa en la cantidad, mucho dinero. Yo estoy en deuda contigo y otra persona está en deuda contigo. Los dos te debemos. Pero tú decides perdonar la deuda del otro y no a mí. Los dos te debemos lo mismo, los dos somos deudores, los dos tenemos una deuda contigo, pero tú decides perdonar la deuda del otro y no perdonar mi deuda. Entonces, si yo vengo y te digo, sos injusto, ¿qué dirías tú? De ninguna manera. Simplemente estoy cobrándote a ti lo que es justo y siendo misericordioso con el otro. ¿Es acaso Dios injusto? Dice el apóstol Pablo. De ninguna manera. La lección soberana, entendida correctamente, debe humillar el corazón del hombre. Es decir, que cuando entendemos realmente lo que Dios ha hecho y quién es Dios, no debería existir esa lucha ridícula en el cristianismo de creyentes orgullosos, jactanciosos, pretenciosos, arrogantes por lo que tienen y lo que hacen. Debería ser más claro y significativo que nuestra humildad, porque reconocemos de dónde Dios nos ha traído por misericordia y bondad para con nosotros. No la ganamos, no la merecemos, pero Dios ha sido misericordioso con nosotros. Veamos los versos 15 y 16 de Romanos 9. Y el apóstol Pablo está usando el Antiguo Testamento, Éxodo 33:19. Se lo leo rápidamente. Y el Señor respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y dice el Señor: tendré misericordia del que tendré misericordia, tendré compasión de quien tendré compasión. Leemos estos textos una y otra vez y nos pasan de largo que Dios está diciendo: yo soy Dios, punto. Se acabó la discusión. Él decide tener misericordia de quien Él decide tener misericordia, y Él tiene compasión de quien Él quiere tener compasión. Quiero que lo observes. El apóstol Pablo está citando una vez más Éxodo capítulo 33:19, y en Romanos mantiene el tiempo presente cuando él dice: el Señor dice a Moisés. Eso es una evidencia de que el principio en el Antiguo Testamento sigue vigente en la forma en cómo lo interpreta el apóstol Pablo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Romanos 9:15, porque él dice a Moisés. Nota esto es claro en una simple lectura. No dice, nota que Dios dijo a Moisés. Él dice, él mantiene esta actitud. ¿Quién es Dios? Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Una vez más, hermanos, quebranta, humilla nuestro corazón saber que Dios ha tenido misericordia.
No pases por alto eso. Él es quien tendrá misericordia. Él es quien tendrá compasión. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Está diciéndonos que el que tiene la acción, la potestad, el que es soberano para decidir, no son los hombres, sino Dios. Y a lo largo de la historia del cristianismo en Nicaragua, más de 100 años, predicando el evangelio en Nicaragua, se nos ha enseñado que tanto el hombre como Dios cooperan juntamente para la salvación. Y por eso tenemos un montón de cristianismos deformes, pensando que yo, Hamilton, le estoy dando a Dios el privilegio de ser su hijo. Cuando Dios nos enseña y nos muestra esto, jamás levantarías tu voz en arrogancia y decir: Señor, tú has sido sumamente misericordioso conmigo. ¿Cómo no voy a vivir para la gloria de tu nombre? ¿Cómo no voy a nutrir mi corazón en alabanza y exaltación a tu nombre cuando tú has hecho tanto por mi vida? ¿Cómo no he de servirte, Señor? Si tú mereces toda la gloria y toda la honra, dice el Señor, yo tendré misericordia, yo mostraré compasión. Y eso es lo segundo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos. Dios es completamente misericordioso y compasivo. Absolutamente misericordioso y compasivo. El apóstol Pablo no quiere que piense de que porque Dios ha elegido para salvación, Dios dejó de ser misericordioso y compasivo. Él quiere que entiendas que Él es misericordioso. Cuando Él se presenta a Moisés, Él le dice: yo soy lento para la ira, grande en amor y misericordia. Nos han enseñado y nuestra propia dureza del corazón nos ha empujado a abusar de la gracia y la misericordia de Dios. Quiere que entendamos el Señor que nuestra salvación, que la elección soberana de Dios depende totalmente, completamente, inequívocamente en la misericordia soberana de Dios. Estarás preguntando: ¿y entonces qué hago yo? Ven el otro domingo y vas a saber. La palabra misericordia se refiere a la bondad amorosa de Dios. La misericordia de Dios nos habla de la ternura de Dios. Dios mira la condición del hombre, caído completamente, muerto en sus delitos y pecados. Mira al hombre caminando hacia la destrucción. Mira la obstinación del hombre, la rebelión del hombre. Perecerán por sus pecados. Y el hombre se rehúsa a arrepentirse. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dios muestra su misericordia y compasión. Y la palabra compasión se refiere a los sentimientos internos de Dios hacia los que están perdidos. Podemos decir que Dios está siendo movido por su compasión a mostrar misericordia al hombre obstinado. Pensamos que la elección es como que si todos de nosotros estuviéramos reunidos aquí y Dios estuviera enfrente de nosotros y todos de nosotros estamos levantando la mano: escógeme a mí, escógeme a mí. Y pensamos que como Dios escoge a unos y a otros no, Dios es injusto porque yo también estaba brincando que me escogiera a mí, pero no has entendido que tú estabas corriendo en contra de Dios, le odiabas. No estabas viendo hacia Él, estabas en contra de Él, corriendo lejos de Él, estabas dándole espalda a Él. Y Dios en su inmesurable misericordia decide mostrar misericordia y muestra su misericordia y compasión a aquellos que no la merecen. Quiero que prestes atención a esto, si no perdamos de vista. ¿Cuál fue la pregunta que el apóstol Pablo hizo en el verso 14? ¿Es Dios injusto? No, sí, esa es la pregunta, no, ¿es Dios injusto? Me preguntaba, ¿por qué el apóstol Pablo responde aludiendo a la misericordia de Dios? Él dice, no, de ninguna manera Dios es injusto, Dios es justo. Pero su argumento es diciendo que Dios es misericordioso. La pregunta que está en la mesa, que la duda, la objeción que Pablo anticipa es con respecto a la justicia de Dios. Y la pregunta que está respondiendo el apóstol Pablo la usa con respecto a la misericordia de Dios. Quiero que entiendas eso porque aquí hay un punto sumamente fascinante. Pablo no está evadiendo la pregunta. Pablo nos está llevando a pensar, a meditar
Por supuesto que no, Dios no es injusto, pero quiere enseñarnos que si fuera por justicia, ninguno de nosotros pudiera ser salvo. Eso es lo que está diciéndonos. Si fuera por tu justicia, estarías condenado por la eternidad. Si fuera a través de la justicia del hombre, ningún ser humano pudiera salvarse. Si fuera por nuestro argumento, por nuestra dependencia, por nuestra capacidad, jamás el hombre encontraría descanso en el Señor. El apóstol Pablo nos dice que la elección soberana e incondicional de Dios está basada en su misericordia y en su compasión a favor del pueblo obstinado, hostil y rebelde que le odia. ¿Qué merece el pecador? ¿Qué merece? La muerte eterna. Y en la gracia de Dios, la salvación es un regalo de Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice Efesios. La salvación es un regalo de Dios para que nosotros no nos jactemos de que somos salvos por nuestra propia fuerza y capacidad. ¿Me permites hacer una ilustración? Yo soy dueño, propietario de este chocolate. Es mío, ¿ok? Yo puedo decidir lo que quiera hacer con él. Es mío, ¿correcto? Yo puedo decidir tirarlo a la basura sin abrirlo, porque es mío. Es mi decisión sobre este chocolate. Y yo puedo decidir regalarlo a quien yo quiera. Y aquí empieza la duda, la murmuración. ¿Por qué no me lo dio a mí? Porque es mi chocolate. ¿Sí? ¿Por qué no me lo dio a mí? Es mi chocolate. ¿Por qué tú tienes que decidir sobre las cosas que me pertenecen a mí? ¿Entiendes? Y esa ilustración quizás ni siquiera alcanza lo que quiero tratar de explicar, porque la salvación, la redención, lo dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿a quién le pertenece? Y Dios la da como un regalo, no porque tú la merezcas, sino porque Él es grande en misericordia y verdad. Si fuera por justicia, nadie se salva. Por eso el apóstol Pablo trae la misericordia y la compasión de Dios para que entendamos. La salvación no se trata sobre tus buenas acciones. La salvación no se trata sobre lo buena persona que eres. No se trata sobre tus méritos, ni tus títulos, ni tu bondad para ganar salvación. No es así. No. Las cosas que Dios hace, las hace porque Él es bueno, perfecto, misericordioso. No es debido al hombre en sí mismo, no es debido a su perseverancia, no es debido a que puede hacer cosas. No es su moralismo, no es su legalismo. Pablo está diciendo, la salvación depende completamente en Dios. Él es el misericordioso. En Juan 1, 11, 13, puedes tomar nota, Jesús explica en otras palabras lo que estamos viendo ahorita. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dice que los suyos estaban ansiosos. Aquí Jesús, aquí Jesús. Dice que no lo recibieron, lo rechazaron. Y esa es la descripción que Romanos 3 nos dice. No hay ni uno solo justo, nadie bueno, nadie que busque por Dios. Todos nos hemos desviado a una. Esa es la descripción del ser humano. Eso éramos nosotros. Y quizás ese eres tú en este momento, rechazando a Dios y su bondad. Pero mira lo que dice Juan 1, 11, 13. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. No, ahí está la responsabilidad humana. Deciden creer, deciden recibir al Señor. Pero escucha el verso 13. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre. ¿Sino de qué? Sino de Dios. Pablo enfatiza este punto en Romanos 9, 16. Así que no depende del que quiere ni el que corre. Si yo te hubiera preguntado, ¿quién quiere el chocolate? Quizás la mitad de ustedes hubiera levantado la mano, ¿no? Pero no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Espero que estés entendiendo el punto. No depende del hombre,
porque el hombre una y mil veces, escucha muy bien esto, no depende del hombre, porque el hombre una y mil veces tomará la decisión de no decidir por Dios, de no humillarse ante Dios, de no buscar a Dios. Si Dios no decide actuar soberanamente y cambiar nuestra voluntad, no creeríamos de ninguna manera. Esto significa que es debido a su bondad, a su misericordia. Él decide, escucha muy bien esto, Él decide soberanamente cambiar y vencer nuestra resistencia obstinada, nuestra voluntad caída. Por gracia nos da el regalo de poder ver su gloria, ver a Cristo, nos da la fe, nos da arrepentimiento para que podamos ver la gloria de Cristo en la cruz del Calvario. Dios es tanto la fuente como el objeto de la salvación. Es por gracia que somos salvos. Lo que el apóstol Pablo quiere que entiendas es que Dios es completamente justo y completamente misericordioso. La pregunta que debemos hacernos no es, ¿Dios es injusto porque elige a unos y a otros no? La pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo puede ser un Dios justo y mostrar misericordia al hombre si el hombre está completamente muerto en sus delitos y pecados? Y ahí miramos hacia la cruz. Y vemos a Cristo, dice Pedro, el justo muriendo por los injustos. Isaías 53:4 nos regala una descripción fascinante que responde a esta pregunta. ¿Cómo puede Dios ser justo y mostrar misericordia al hombre pecador? Ciertamente, dice, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros, que dicen, nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor, ¿sabes que una de las palabras más fascinantes y poderosas en la Biblia es pero? ¿Cómo cambia? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos de nosotros. Y todos de nosotros significa, en el original, pon atención a esto, todos de nosotros. Sin excepción de persona. Todos de nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Cristo la iniquidad de todos nosotros. Si tú lees Efesios capítulo 1 vas a notar esto que es fascinante. Lo parafraseo rápidamente, porque vas a encontrar cada cuanto esta frase, en Cristo, por Cristo, con Cristo, en Cristo, por Cristo, en Cristo. En Él, dice, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿En quién? En Cristo. Esta operación que es el divino intercambio, Dios en nuestro lugar, recibiendo la ira del Padre. Dios está actuando con justicia, porque el hombre ha pecado. Pero también nos está mostrando su misericordia, porque podemos venir a la cruz y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Habrá cabida en el corazón del hombre ser orgulloso, jactancioso y prepotente, cuando entiende lo que pasó en la cruz del Calvario? Romanos 3, 24 al 25. Vamos a leer en este momento: la justicia de Dios y la misericordia de Dios deben llevarnos a la cruz. Deben llevarnos a la obra consumada de Jesucristo. Él dijo, consumado es, perfecto, todo ha terminado. ¿Quieres justicia? Necesitas ir a la cruz. Jesús está ocupando mi lugar en la cruz. Y es donde Dios es justo y grande en misericordia. Romanos 3, 24, 25. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de que de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios mostró su justicia en la cruz del Calvario, Jesús recibiendo la ira
de Dios en la cruz del Calvario, ocupando nuestro lugar. Regresemos a Romanos 9 y veamos los versos 17 y 18. Entonces el apóstol Pablo nos ha dicho hasta este momento, Dios no es injusto, Dios es misericordioso. Podemos ver los dos atributos operando en la cruz del Calvario. Dios está siendo justo porque está demandando la paga, y la paga del pecado es muerte, ¿no? Pero también está siendo misericordioso, está extendiendo su gracia y su misericordia para aquellos que crean en Cristo puedan tener vida eterna. Pero notemos lo que el apóstol Pablo nos continúa diciendo y regresamos a Romanos 9, 17 y 18, que dice, porque la Escritura dice al faraón, nuevamente no dice dijo al faraón, dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere. ¿Y qué dice? Y al que quiere endurece. No lo digo yo, lo dice la Escritura, inspirada, inerrante. No es un error de traducción. El error está en nosotros. Tenemos en nuestra mente un Dios pequeño, un Dios encasillado, un Dios que hemos aprendido a lo largo de los años, por no estudiar la palabra de Dios, a domesticarlo a nuestra manera y a nuestro antojo. Y no es que Dios sea domesticable, lo que quiero decir es que no hemos conocido a Dios por quien es. Número 3, las decisiones de Dios son completamente justas. El apóstol Pablo vuelve a hablar de la justicia de Dios diciendo que Él es justo en su misericordia y Él es justo en su condenación. Pablo quiere dejar claro que la elección de Dios como la reprobación de Dios están en sus manos. Y en ambas Dios ha sido completamente justo. Al que elige y al que reprueba, al que ama y al que aborrece, al que muestra misericordia, al que endurece, en ambos casos Dios ha sido el mismo Dios. Dios es completamente justo. Basa su elección en la misericordia y compasión, ¿no? Y basa su reprobación ¿en qué? En su justicia. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Él basa su elección en la misericordia y compasión de Dios. Y basa su reprobación ¿en qué? En su justicia. Simplemente Dios deja avanzar al hombre obstinado en su pecado. Pero lo que el texto dice es que Dios lo escogió para eso. ¿Difícil de entender? Sí. El punto, creería yo, para una iglesia como la nuestra es simplemente humillarnos ante el gran poder de Dios. Hay 3 cosas que quiero enfatizar aquí. Es que Dios hizo lo que hizo para demostrar su poder. El argumento del apóstol Pablo aquí es enfocado en la reprobación, ¿sí? Pero no lo desconectes de todo lo que hemos aprendido hasta hoy. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo misericordioso. Y todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho ¿para qué? Para demostrar su poder. Luchamos con expresiones como estas cuando las entendemos, porque esta expresión nos quita del centro. No se trata de nosotros, Salmo 115, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. El centro de nuestra teología debe ser Dios tal y cual es. No necesitamos editar a Dios. Él es Dios, tal y cual es. Dios hizo lo que hizo para demostrar su poder. El texto también afirma que Dios hizo lo que hizo para que su nombre fuera alabado en toda la tierra. Lo que Dios ha hecho está obedeciendo un propósito, un fin. Que su nombre sea exaltado. Que su nombre sea alabado por toda la tierra, en todas las generaciones. Podríamos inferir que los propósitos de Dios, tanto en elección como en la reprobación, tienen un propósito doxológico, pero también evangelístico. La preocupación de Dios es su honor y su gloria. ¿Me choca escuchar esto a ti? ¿Sabes por qué nos choca? Porque por años hemos pensado que el centro de la teología somos nosotros. Y no es así.
Dios hizo lo que hizo para que su nombre fuera alabado en toda la tierra. Dios hizo lo que hizo porque Él es justo, pero también misericordioso. Pablo cita Éxodo 9:16. Se los leo rápidamente, pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer. Está hablando, recuerda, por medio de Moisés al faraón. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer para mostrar mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. ¿Recuerdas el Éxodo? El faraón era un hombre bueno. El faraón era un hombre gentil. ¿Qué tan gentil era? Bueno, regresemos a Éxodo, que mandó a esclavizar al pueblo y puso cargas que el pueblo no podía llevar. ¿Qué tan gentil era el faraón? Bueno, mandó a matar a todos los niños, a ahogarlos. ¿Qué tan bueno era el faraón? Entonces mira esto. Pasaremos rápidamente por algunos versos para poder entender el argumento del apóstol Pablo en Romanos 9. Entonces Dios envía a Moisés y a Aarón ante el faraón para ordenarle al faraón que deje ir a su pueblo para adorarle. Pero el faraón se rehúsa, ¿no? Conoces la historia. El faraón se rehúsa una y otra vez. Dios muestra su gloria por medio ¿de qué? De plagas para demostrar que Él es Dios y no tiene que pedirle permiso al faraón para ser Dios. Él es Dios, pero el faraón responde con dureza, rebelión, no quiere que el pueblo de Dios salga. Pero nota esto, la dureza del faraón no impedirá el plan y los propósitos de Dios. El mensaje de Éxodo que el apóstol Pablo extrae en Romano es que el Señor es soberano sobre todo. Él es soberano sobre todo. Aproximadamente encontrarás en Éxodo 18 expresiones en las que se hace referencia al endurecimiento de Dios al faraón y el endurecimiento del faraón hacia Dios, y que se endureció de manera general. 18 expresiones como esta. Miramos algunas. Éxodo 4:21, el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas, ni siquiera, escucha muy bien, porque el argumento contra esto es que el corazón del faraón se endureció cuando Dios empezó a mostrar su poder y su gloria. Pero en Éxodo 4:21 no había evidencia ni siquiera de una sola plaga. Y mira lo que dice, pon atención porque es muy importante. El Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Escucha el pero. ¿Qué dice? Pero yo endureceré su corazón de modo que no deje ir al pueblo. La pregunta es, ¿quién endureció el corazón del faraón? El texto dice que Dios endureció el corazón del faraón. Éxodo 9:12. Y el Señor, ¿qué dice? Endureció el corazón del faraón y no los escuchó. ¿Qué dice? Lea la parte final. Tal como el Señor había dicho a Moisés. Éxodo 14:4. Pero yo endureceré el corazón del faraón y él los perseguirá. Y seré, dice el Señor, glorificado por medio del faraón. ¿De qué? De su endurecimiento y de todo su ejército. ¿Y sabrán qué? Que los egipcios, que yo soy el Señor. Dios tiene un propósito doxológico. Dios tiene un propósito evangelístico. En Éxodo 7:13, no los leeremos, pero toma nota. Éxodo 7:13, 7:22, 8:15 y 8:19. Encuentras la afirmación de que el faraón endureció su corazón a Dios. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo podemos comprender esto? Lo que el apóstol Pablo está tomando de Éxodo es que el faraón endureció su corazón más y más. Pero fue así porque Dios lo estaba permitiendo. ¿Entiendes el punto? El corazón del faraón se estaba endureciendo porque Dios lo estaba permitiendo. Ese era el plan y el propósito de Dios. Permitir la dureza del faraón para él mostrar su gloria y su poder. Éxodo 14:31, cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en su siervo. Recuerda lo que el apóstol Pablo dijo, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios quiera tener ¿qué? Misericordia. Y más adelante, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Dios levanta al faraón, así como también Dios levantó a Moisés.
unos para ser receptores de misericordia y gracia y otros para ser receptores de justicia y juicio. Y en ambos casos Dios está mostrando su poder. Dios no se está disculpando con nosotros por ser Dios. Dios no te está pidiendo permiso para ser Dios. Dios no te está pidiendo tu consejo para ser Dios. Dios no te está pidiendo tu opinión para saber cómo ser Dios. Es tal cual. Te humillas o te endureces en contra de Dios. No hay otra opción. O te humillas ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él no se levantará con honor, o simplemente rechazas, porque el Dios de Romanos 9 no alcanza en tu descripción deforme de Dios. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? Está exaltando la misericordia de Dios, está exaltando la soberanía de Dios, está exaltando la decisión soberana de Dios por sobre todas las cosas. Proverbios 16:4. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, hasta el impío para el día del mal. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Dios no puso pecado en el corazón del faraón. El faraón había pecado en contra de Dios. El faraón ya era pecador. El faraón entró en este mundo con una mente oscurecida, entenebrecida, con un corazón contaminado, con una voluntad muerta. El faraón estaba muerto en sus delitos y pecados y decidió continuar en contra de Dios, rebelarse en contra de Dios. El faraón es completamente culpable y Dios es justo cuando decide endurecer el corazón del faraón, porque su corazón ya estaba endurecido. ¿Por qué crees que leímos Ezequiel 36? Dios va a cambiar nuestro corazón de piedra, uno de carne. El hombre viene a este mundo con un corazón de piedra, odia con todas sus fuerzas a Dios. El término que dice endurece no es porque Dios es déspota, malvado, que endurece el corazón de los pobres hombres y mujeres que quieren seguirle. Dice que endurece porque está denotando que la soberanía de Dios por sobre todas las cosas, pero necesitas entender en su contexto más amplio que el hombre ha pecado en contra de Dios. Y Dios en su misericordia ve esa multitud de hombres y mujeres que están empecinados en rebelarse, que lo odian, tomar para sí algunos de esos para salvación y tomar al resto para mostrar su justicia. Porque es justo, ¿no?, que el hombre pague por su pecado. Y todos hemos pecado en contra de Dios. Mire el argumento del apóstol Pablo, en Romanos 9:21. Si sigues luchando con esto, dice Romanos 9:21, ¿o no tiene el alfarero derecho? Te pregunto, si estás de acuerdo o desacuerdo, realmente no es mi problema, es tuyo. ¿Sí? Dice Romanos 9:21, ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Te repito un par de preguntas. ¿Dios te debe algo? ¿Dios tiene que mostrar misericordia a todos? Definitivamente no. ¿Cómo entendemos entonces esto de que Dios se endureció? Dios es libre de mostrar su misericordia a quien Él quiera. Dios es libre de mostrar su rechazo a quien Él quiera, porque Él es Dios. Ese es el punto del apóstol Pablo. Dios es libre de mostrar misericordia. Dios es libre de elegir a aquellos que son receptores de su amor y aquellos que serán receptores de su ira. Romanos 1:24, por lo cual Dios dice, ¿qué dice? Los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. ¿Quieres entender qué significa que Dios endureció? Está diciendo que Dios soberanamente decide no intervenir en la dureza de ese hombre, porque ese hombre decidió no ir en pos de Dios.
Por lo cual Dios dice, los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Romanos 1:26. Por esta razón Dios dice, los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por lo que es contra la naturaleza. Romanos 1:28. Así como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, ¿qué dice el texto? Dios los entregó a una mente depravada, los soltó. Porque decidieron odiar a Dios. Y la razón por la que tú estás sentado ahí escuchando esto, si no has nacido de nuevo, es misericordia de Dios. Y la razón por la que estás sentado ahí, has nacido de nuevo, es misericordia y compasión de Dios. Decía Spurgeon, el mismo sol que derrite la cera, endurece el barro. El mismo evangelio que irrita a algunas personas para arrepentimiento, endurece a otras en sus pecados. Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos. ¿Qué dice el texto? Él hace lo que le place. Te pregunto, ¿Dios es libre de hacer lo que Él quiera hacer? Te vuelvo a preguntar, ¿Dios es libre de hacer lo que Él quiera hacer? Claro que sí. Dios es libre de mostrar su gracia a quien quiere mostrar su gracia. Pecadores hostiles que no merecen misericordia y gracia. Pero también es completamente libre de mostrar su grandeza a pecadores obstinados mediante su juicio y juicio eterno. Quizás la pregunta aquí que venga, ¿seré yo entonces un escogido o un reprobado? Te estás haciendo nuevamente la pregunta equivocada. Porque tu trabajo es arrepentirte de tus delitos y pecados. Y humillarte ante el gran poder de Dios. El faraón no es distinto a ti o a mí. En el ejemplo que el apóstol Pablo usa, no es distinto a cualquier otro hombre. No era extremadamente diferente a nosotros. Extremadamente hostil como podríamos hacerlo ver, ¿no? Era pecador igual que nosotros, no tenía nada excepcional como nosotros, era un hombre y Dios lo levantó y decidió no intervenir, decidió no retener su influencia salvadora y lo entregó a los deleites de su propio corazón, ¿lo entiendes? Simplemente lo dejó avanzar en su obstinación. Piensa por eso en un momento. Si has nacido de nuevo, esto es gracia sobre gracia, porque Dios decidió soberanamente, incondicionalmente, si has nacido de nuevo, cambiar tu corazón para que pudieras ver la belleza de su Hijo Jesucristo y arrepentirte de tus pecados y volver a Él. Pero tú y yo estábamos corriendo en la misma dirección que el faraón. Hermanos, con doctrinas como estas, quizás nuestra tendencia es sacar nuestro humanismo para decirle, no puede ser Dios así, pero es tal cual es. Es una lectura simple y sencilla que deja al descubierto que el orgullo del corazón del hombre, pero también la misericordia de Dios. Deberíamos caer sobre nuestras rodillas ante el Dios tan poderoso, que nos ha dado una salvación que no se trata, o que no es una dignidad inherente en el hombre. No se basa en nuestras fortalezas, no se basa en nuestras acciones, no se basa en nuestros antecedentes, ni siquiera se basa en nuestra elección o nuestra fe. Son instrumentos de Dios. Entonces, si tú has creído y has rendido tu vida al Señor, significa una sola cosa: tú elegiste comprometer tu vida con Cristo, ¿sí? Pero lo hiciste porque Dios fue fiel y misericordioso y compasivo y trabajó en tu corazón para que pudieras arrepentirte y creer. Fue Dios quien abrió nuestros ojos para ver a Cristo. Fue Dios quien abrió nuestros oídos para escuchar su voz. Fue Dios que abrió y ejerció su santa voluntad, su presión santa sobre nosotros para que viéramos la necesidad de Cristo.
Fue Dios quien nos sacó de nuestro pecado y nos llevó a Cristo. Fue Dios quien nos dio el don de arrepentimiento y el don de fe. Fue Dios quien lo hizo todo. Todo fue por la misericordia de Dios y tú has nacido de nuevo. Hermanos, si esta es la verdad sobre ti, déjame, y quiero hablar a la iglesia, ¿no? Si eres visita y el guante te alcanza, gloria a Dios. Pero quiero decirte algo, hermano, que tú has dicho amén a que Dios ha hecho todo. No entiendo el cristianismo de muchos de ustedes, porque tenemos que rogarles para que puedan ser comprometidos con el Señor. No entiendo por qué tenemos que rogarte para servir al Señor, tu Señor y tu Salvador. ¿Por qué tenemos que recordarles de ser fieles al Señor? ¿Por qué tenemos que recordarles que hoy es el día del Señor? Y nos reunimos para adorarle y exaltarle. ¿Por qué tenemos que empujarte a servirle a tu Señor que te ha rescatado de la oscuridad en la que estabas? ¿Por qué tenemos que estar luchando para que seas generoso con tu tiempo y tus recursos? ¿Acaso no fue Dios que te salvó a ti? ¿Por qué tenemos que empujarte a que discipules tu familia y a tus hijos? ¿Por qué tenemos que empujarte a ser comprometido con tu grupo pequeño? No has entendido. ¿O no quieres entender? Estás rechazando la gracia y la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para que puedas entender? Simplemente orar y descansar en el Señor y que Dios obre y trabaje en tu vida. Pero escucha la exhortación de mi parte como pastor para ti. ¿Por qué hay tan poca gente en el tiempo de oración a las 10 de la mañana aquí? ¿Por qué hay tan poca gente en el tiempo de la escuela dominical? ¿Por qué tenemos que andar persiguiendo a los hombres de esta iglesia para servir su iglesia y a su Señor? Tú no me sirves a mí. Yo no soy eterno. Va a haber un momento en que tendré que soltar el púlpito. Dios va a llamar a otro hombre. Tú no estás sirviendo hombres aquí. Tú sirves a tu Señor. Esa es la imagen que quiero dejar impresa en ti. Por su misericordia, Dios nos ha rescatado. ¿Por qué, hermanos, tenemos que andarlos persiguiendo? Para que te comprometas con la iglesia. Ni siquiera a tiempo vienes a la iglesia. Y es domingo tras domingo lo mismo. No quieren servir, están de mala gana. ¿Por qué? Necesitamos ser recordados que Dios es Dios y que Dios hará lo que Dios quiera hacer. Y en cada cosa que Dios haga, recuerda, Él es completamente justo, perfecto y misericordioso. Piensa por un momento en cada circunstancia de tu vida, desde que naciste hasta el día de hoy, los padres que Dios te dio, los recursos que Dios te ha dado, cada evento en tu vida han tenido estas mismas 3 directrices que el apóstol Pablo nos ha enseñado aquí. Dios en cada una de estas cosas ha sido justo con nosotros. Es justo. ¿Por qué no nacimos de color más blanco? ¿Por qué no nacimos con pelo claro? ¿Por qué no nacimos en los Estados Unidos? Dios es justo. Y nos ha permitido estar en el lugar que Él quiere que estemos. Amén. Número 2, Dios ha mostrado su gran misericordia. Ha mostrado su gran amor para con nosotros. Que se nos exhorte, que se nos anime, que se nos llame al arrepentimiento es muestra de la misericordia de Dios. Fácilmente podría estar predicando sobre den ofrenda, no miro las ofrendas llenas. ¿Qué está pasando, iglesia? No escucho los billetitos de a 100. Fácilmente podría estar predicando eso, pero es su misericordia que abrió mis ojos para predicar su verdad y morir por eso. Fácilmente tú podrías estar ahí con la comezón de tu oído, queriendo escuchar lo que anhela tu corazón, pero es su misericordia que puede ser predicado el evangelio de verdad. Su misericordia. Y número 3, Dios hace lo que hace porque tiene un propósito. Y es mostrar su gloria, que su nombre sea proclamado en todo lugar. Si has nacido de nuevo significa que Dios ha sido justo, pues ha derramado su ira sobre Cristo Jesús. Si has nacido de nuevo, te ha mostrado su gran misericordia y su gran compasión, porque has visto a Cristo y su gloria. Si has nacido de nuevo, Dios está mostrando su poder,
su gloria, para la alabanza de su nombre. No se trata de nosotros, se trata todo sobre Él. Si has nacido de nuevo, Dios es justo, Dios es recto, Dios es misericordioso, y Él terminará lo que ha iniciado en cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios es justo y misericordioso. Termino con esto, iglesia. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Dios nos continúa llamando al arrepentimiento y que volvamos a Él. Hebreos 3, 7 al 15, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La exhortación del escritor de la carta a los Hebreos, tengan cuidado, que dice, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. El llamado del Señor es arrepiéntete y vuélvete a Él. ¿Qué harás? ¿Seguirás en tu obstinación o te arrepentirás de tus pecados delante de un Dios santo? ¿Oramos? Señor, gracias por tu amor y tu misericordia tan grande, Señor. Realmente, Dios, debemos sentirnos humillados de pensar, Dios, que nos salvas por nuestros méritos, nuestra fuerza, por nuestras capacidades, y qué lejos estamos, Señor, de entenderlo, que es gracia sobre gracia, misericordia y compasión nos has tenido. Qué triste, Señor, cuando vivimos nuestro cristianismo, Señor, basado, Señor, en nuestro desempeño, basado, Señor, en nuestra fuerza, o qué triste, Señor, cuando no hay un compromiso real, Señor, contigo y tu iglesia local. No hemos entendido quizás el Evangelio. Eso es lo más probable, que no hemos entendido el Evangelio, que no hemos rendido nuestro corazón soberbio ante un Dios tan excelso y sublime, que mientras nosotros gritábamos obscenidades a la santidad de Dios por la rebelión en nuestros corazones, en su misericordia, has decidido, Dios, soberanamente, incondicionalmente, Señor, traernos hacia ti y poder ver la gloria de Cristo en la cruz del Calvario. Señor, tú sigues siendo justo y bueno, y todo hombre y toda mujer que perezca en condenación eterna es debido a que no se han arrepentido, Señor, y han escuchado quizás por años, arrepiéntanse y vuelvan a mí, dice el Señor. Señor, verdades como estas de la elección y la reprobación debe ayudarnos a mantener un corazón humilde y agradecido, pues tú has sido bueno, Señor. Que nos podamos humillar ante ti, Señor, y reconocer, Dios, que hemos pecado en contra de ti. Tú no desprecias, dice tu palabra, el corazón humilde y quebrantado. Así que Dios, obre, Señor, poderosamente para salvación. Tú eres el Dios de la salvación, tú eres quien salva. Mi oración, Señor, es, Señor, salve a su pueblo, salve a sus hijos. Quebrante el corazón del orgulloso, del prepotente, del jactancioso, y que se humille ante el gran poder de Dios. Tú no nos debes nada. Tú eres completamente santo, justo y bueno, por siempre y para siempre. Que toda la gloria y la honra sea para ti. En tu nombre oramos, Dios. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Son amados.